Me metí con alguien que tenía pareja, y ahora no sé si salí ganando o cavé mi propia tumba. Todo esto empezó de una forma bastante poco épica, la verdad. No hubo ningún flechazo, ni hubo una historia romántica, nada de esas cosas de cuando la vi supe que era ella. Fue más bien una suma de coincidencias. Varias miradas largas en los pasillos de la universidad y conversaciones casuales que, sin querer, se empezaron a sentir más personales de lo normal. Conocí a Lara en la uni. Coincidíamos en algunas materias, nada fuera de lo común. Al principio solo era una cara conocida, alguien con quien intercambiaba apuntes, que a veces se sentaba cerca y que se reía de mis comentarios. Yo sabía desde el principio que ella tenía novio. Eso no era un secreto ni algo oculto, era información pública. 6 años de relación nada menos, prácticamente toda su vida adulta. Y aún así, no voy a fingir que eso me detuvo, darme cuentas de las miradas que ella me daba, o los roces según accidentales solo me motivaba más. No porque estuviera enamorado ni porque creyera que era la indicada, sino porque siendo honesto, en ese momento no estaba buscando nada serio. Llevaba años funcionando así. Desde los 15 no sentía algo real por nadie. Había tenido novias, sí, pero más por inercia que por emoción. Relaciones que existían porque tocaba tenerlas, no porque yo estuviera realmente involucrado. Y aún así siempre fui fiel. Nunca engañé a nadie, nunca jugué a dos bandas. Simplemente no sentía gran cosa. Con Lara mi lógica fue bastante simple y bastante cuestionable. Si aceptaba salir conmigo, sabiendo que tenía novio, probablemente no iba a ser complicado que las cosas escalaran rápido. No me planteé consecuencias, ni dilemas morales, ni futuros posibles. En mi cabeza era algo momentáneo, físico y sin drama. El error fue pensar que para ella iba a significar lo mismo. Nuestra primera cita fue tranquila, nada exagerado ni muy íntimo. Plática larga, risas y esa sensación rara de comodidad que aparece cuando dos personas sienten que se entienden rápido. Yo lo tomé como una química ligera. Ella claramente lo estaba viviendo de otra forma. Para la segunda cita, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. Pasamos por todas las bases. Es decir, lo hicimos hasta el final, pues. Y ahí fue cuando empecé a notar que ella no estaba jugando el mismo juego que yo. Porque después de ese encuentro, Lara no se volvió distante ni fría, como suele pasar cuando algo es solo físico. Todo lo contrario. Empezó a buscarme más, a escribirme seguido, a querer saber más de mí, de mis horarios, de mis planes. Y entonces soltó la bomba. Me dijo que quería que fuéramos novios. Sin medias tintas. Me dijo que desde antes de salir conmigo ya sentía que conectábamos mucho, incluso más que cuando estaba con Manuel, su novio. Que algo en mí le movía cosas que ya no sentía con él. Que su relación estaba más que muerta desde hace tiempo. Que ya no hablaban prácticamente nunca. Que él no la buscaba y que llevaban meses funcionando en automático. Yo me quedé medio en shock. No porque no me gustara la idea, sino porque no era parte del plan. Yo no había entrado ahí para ocupar el lugar de nadie. Mucho menos para ser la razón por la que alguien terminara una relación de 6 años. Lara decía que Manuel había sido su primer todo. Su primer novio, su primera relación larga, su primera vez, su zona de confort, y que justamente por eso le costaba dejarlo aunque ya no lo quisiera. Que él había estado ahí en momentos muy difíciles, no solo para ella, sino para su familia en general. Que se sentía culpable de irse aunque emocionalmente ya no estuviera ahí. Mientras ella me contaba todo eso, yo empezaba a sentir una incomodidad que no había previsto. Porque aunque no estuviera enamorado, tampoco era ajeno a una verdad bastante simple. Si alguien es capaz de cruzar ciertos límites estando en una relación, esos límites no desaparecen mágicamente cuando cambia de pareja. Y eso me empezó a generar miedo. No miedo a perderla, sino miedo a meterme en algo que, más adelante, se volteara contra mí. Sonará hipócrita, pero ¿cómo podría estar seguro de que no me engañará a mí también? Así que se lo dije, le pregunté directamente si ella creía que podría hacerme lo mismo a mí en el futuro, engañarme, buscar a alguien más si sentía que yo no la estaba atendiendo lo suficiente. Ella obviamente dijo que no de inmediato, que yo la había conocido en un momento raro, que nunca había hecho algo así antes. Porque claro, solo había tenido una relación en su vida, pero bueno, dijo que lo del motel en la segunda cita no era algo que ella hiciera normalmente. Que conmigo había sido distinto. Ese argumento curiosamente no me tranquilizó. Al contrario, me dejó pensando más. Porque su justificación no era, no haría eso porque está mal, sino no lo haría siempre y cuando no me sienta olvidada.
y eso encendió todas mis alarmas. Aún así, seguí viéndola. No voy a fingir que no hubo conveniencia de mi parte. Volver a verla implicaba volver a pasarla bien sin demasiadas complicaciones. Y, siendo brutalmente honesto, en mi cabeza seguía siendo más fácil eso que enfrentar el vacío de estar solo sin saber qué quiero realmente. En la tercera cita no pasó nada grave. Hablamos largo rato, nos besamos mucho, sí, y conectamos emocionalmente más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Y ahí fue cuando empecé a notar que Lara no estaba simplemente buscando una relación nueva. Estaba buscando sentirse elegida, validada, priorizada de una forma casi desesperada. Más adelante me contó lo de su papá, cómo había desaparecido de su vida y cómo eso la marcó. Cómo desde entonces tenía un miedo profundo a no ser suficiente para que alguien se quedara. Y aunque entendí de dónde venía, eso no hizo que la situación fuera más sencilla. Al contrario, me dejó claro que estaba jugando con algo frágil. Yo que no me enamoro fácil. Ella que se aferra instintivamente en cuanto siente una conexión. Y en medio, un novio que todavía existía oficialmente. Ahí fue cuando empecé a preguntarme seriamente si no me estaba metiendo en algo que, tarde o temprano, me iba a explotar en la cara. Después de esa tercera cita, algo cambió. No de golpe, sino con pequeños detalles que se iban acumulando como piedritas en el zapato. Lara empezó a escribirme con más frecuencia. Pero no mensajes casuales, sino mensajes cargados de expectativa. Me preguntaba qué estaba haciendo, con quién estaba, por qué tardaba en responder. No en un tono controlador, creo, pero sí en uno ansioso, como si necesitara confirmar constantemente que yo seguía ahí para ella. Yo, en cambio, seguía viéndolo como algo ligero. Me gustaba verla, sí, me atraía, me sentía cómodo con ella, pero no estaba construyendo castillos en el aire ni imaginando un futuro juntos. Ahí empezó el verdadero desbalance. Lara hablaba cada vez menos de Manuel, su novio oficial, pero cuando lo hacía era para reforzar la idea de que esa relación ya estaba muerta. Decía que prácticamente eran algo así como compañeros emocionales, que ya no había cariño siquiera, que solo quedaban costumbres. Que él no la buscaba, no la escuchaba, sobre todo que no la hacía sentir importante. Y aunque una parte de mí entendía que eso pasa en relaciones largas, otra parte no podía evitar pensar que Manuel seguía siendo su pareja, al menos en los papeles o en público. Yo empecé a notar algo que me incomodaba más que cualquier otra cosa. Lara ya estaba actuando como si yo fuera su novio, aunque todavía no lo decía así. Me presentaba en sus historias de forma indirecta y ocultándolas de todos los conocidos de su novio, claro. Me hablaba de planes a futuro, me preguntaba qué pensaba sobre vivir juntos algún día, sobre hijos, sobre cómo me veía más adelante. Todo eso mientras seguía sin cortar oficialmente con Manuel. Ahí fue cuando empecé a sentir que estaba ocupando un lugar que no me correspondía todavía, o peor, que estaba siendo usado como un puente emocional. El clásico, no suelto una rama hasta tener bien agarrada la otra. Intenté poner freno de forma sutil. Empecé a tardar más en contestar, a no estar siempre disponible, a bajar un poco la intensidad. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque necesitaba espacio para pensar. Y eso, lejos de tranquilizarla, pareció disparar aún más su ansiedad. Me decía que sentía que yo me estaba alejando. Empezó con el chantaje emocional diciendo que tenía miedo de que yo fuera igual que su papá, que no soportaba la idea de que alguien que le importara desapareciera sin explicación de nuevo. Y ahí me cayó un balde de agua fría, porque yo nunca quise convertirme en una figura que reactivara ese abandono. Al mismo tiempo, empecé a escuchar cosas por terceros. Gente de la uni que comentaba que Lara seguía subiendo fotos con Manuel, que los habían visto juntos y que aparentemente todo seguía normal. Eso chocaba mucho con la versión que ella me contaba. No porque pensara que mentía descaradamente, sino porque empecé a ver que su percepción y la realidad quizá no estaban alineadas. Yo no quería ser el villano de la historia de nadie, pero tampoco quería ser el premio de consolación de alguien que no se animaba a cerrar un ciclo. Una noche decidí hablar claro con ella. No fue una confrontación agresiva ni un ultimátum, pero sí una conversación incómoda. Le dije que me gustaba pasar tiempo con ella, pero que no estaba buscando una relación seria en ese momento. Que me preocupaba la forma en que había empezado todo, y que no podía ignorar el hecho de que ella seguía teniendo novio. Lara se quebró. No de forma manipuladora, sino genuina. Me dijo que conmigo se sentía vista, escuchada, deseada, que hacía años no se sentía así, que no estaba jugando conmigo, que estaba dispuesta a dejar su relación por mí, y que nunca pensó en mí como una aventura, sino una oportunidad.
Eso fue justo lo que más miedo me dio, porque yo no estaba seguro de querer ser la oportunidad de nadie, mucho menos cuando esa oportunidad venía cargada de tanto dolor no resuelto. Yo sabía, en el fondo, que no estaba emocionalmente equipado para sostener a alguien así, y aún así, seguía ahí. Lo peor es que empecé a sentir culpa. Culpa por disfrutar algo que sabía que estaba mal desde el principio. Culpa por no sentir lo mismo que ella decía sentir por mí. Por saber que en el fondo yo estaba sacando algo de esa situación sin estar dispuesto a dar lo mismo a cambio. Y mientras yo dudaba, Lara avanzaba y avanzaba. Me empezó a decir que ya estaba pensando seriamente en terminar con Manuel. Porque él ya sospechaba algo, que probablemente por eso estaba más distante, que la relación estaba a punto de colapsar ahora sí. Y ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. Si esto explotaba, yo iba a quedar en medio del desastre. No como víctima, obviamente, no considero serlo, sino como un catalizador. Empecé a preguntarme si no estaba repitiendo un patrón, si no estaba usando a Lara como ella me estaba usando a mí, yo para no estar solo, ella para no sentirse abandonada. Dos personas evitando enfrentar su vacío de formas distintas, pero igual de poco sanas. Y aunque todavía no lo sabía, esa incomodidad que sentía era la antesala de una decisión que iba a cambiar completamente la dinámica entre nosotros. Después de esa conversación incómoda, la dinámica entre Lara y yo cambió por completo. Ya no había esa sensación de espontaneidad ni de ligereza con la que empezó todo. Cada mensaje venía cargado de subtexto. Cada silencio parecía significar algo más. Y cada encuentro tenía un peso emocional que yo nunca quise cargar desde el principio. Lara empezó a comportarse como si la decisión ya estuviera tomada por ambos. Hablaba de un nosotros con naturalidad, como si fuera algo implícito. Me decía que estaba ordenando su vida, que estaba preparando el terreno para salir definitivamente de su relación de 6 años. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de incomodidad y alarma interna, porque yo nunca le prometí nada parecido. En paralelo, mi propia cabeza se volvió un caos. Empecé a cuestionarme cosas que llevaba años evitando. El hecho de que no me enamoraba desde los 15, que había tenido relaciones donde cumplía el rol de novio responsable pero sin sentir una conexión real, que quería una familia algún día aunque no tuviera claro con quién ni desde dónde. Lara, sin proponérselo, estaba tocando todos esos puntos sensibles. Pero también empecé a notar señales que no podía ignorar, su necesidad constante de validación, su miedo a que yo desapareciera, su forma de medir el cariño en función de cuánta atención recibía. Todo eso empezó a parecerse demasiado a una bomba de tiempo. Mientras tanto, Manuel seguía existiendo. Aunque Lara lo mencionaba cada vez menos, su sombra estaba ahí. Yo sabía que él sospechaba algo, que la relación estaba fracturada, y aún así ella seguía sin cerrar ese capítulo de forma clara. Eso me colocaba en una posición que no me gustaba nada, la del tipo que llega antes de que el otro se vaya. Intenté marcar distancia otra vez, esta vez de forma más directa. Empecé a rechazar planes, a decir que estaba ocupado, a reducir el contacto. No por crueldad, sino porque necesitaba pensar con la cabeza fría. Y fue justo ahí cuando todo se intensificó. Lara empezó a decir que se sentía desplazada, que no entendía por qué yo me alejaba si supuestamente conectábamos tanto. Me hablaba de su miedo a quedarse sola, de lo mucho que le costaba confiar, de cómo sentía que yo era distinto a los demás. Y aunque una parte de mí se sentía halagada, la otra parte se sentía atrapada. Yo ya no estaba cómodo. Ya no era solo una cuestión moral por Manuel, ni solo una cuestión de miedo a que ella me hiciera lo mismo en el futuro. Era la sensación de que me estaba metiendo en una relación cargada de dependencia emocional antes de empezar, expectativas desalineadas y heridas abiertas que yo no sabía ni quería sanar. Aún así, seguí viéndola un par de veces más, probablemente por inercia, por no saber cómo cortar eso que estaba pasando sin hacerle daño, por miedo a quedar como el malo, por esa cobardía silenciosa que a veces se disfraza de empatía. Hasta que una noche, después de estar mensajeando durante horas, todo se desbordó. Lara quería verme otra vez, porque sentía que la última vez no había sido suficiente, que necesitaba más tiempo conmigo, y ahí fue cuando por primera vez decidí ser completamente honesto. Le expliqué, sin adornos, que no quería una relación con ella, que mi miedo a que me hiciera lo mismo que a Manuel no era un ataque, sino una conclusión lógica, basada en cómo había empezado todo. Que no me sentía preparado para algo serio con ella y quizá nunca lo estaría por cómo había comenzado nuestra relación. Después de eso, el silencio. 15 minutos que se sintieron eternos.
Yo no insistí, pero tampoco desaparecí del todo. No quería que se fuera con la idea de que solo la busqué por sexo. No quería que se sintiera usada ni humillada, así que esperé. Cuando finalmente respondió, todo se vino abajo. Lara estaba devastada. Me dijo que había estado llorando, que le dolía más de lo que esperaba, que había pensado que yo era diferente, que conmigo había sentido algo real. Decía que me amaba, que no creía volver a encontrar a alguien como yo, y que solo necesitaba que lo intentáramos. Eso fue demasiado. No porque no me importara, sino porque confirmó justo lo que me daba miedo. Ella ya estaba emocionalmente mucho más involucrada de lo que yo podía o quería estar. Y seguir ahí, aunque fuera solo un poco más, iba a ser cruel. Poco después de eso, empezó el cierre abrupto. Me bloqueó de Facebook, me dejó de seguir en Instagram, cortó casi todo contacto digital, excepto por dejarme en su lista de contactos cercanos, lo cual me pareció una mezcla rara de distancia y apego residual. Yo me quedé con una sensación extraña, no de alivio total, pero sí de certeza. Sabía que había sido directo, tal vez demasiado, pero también sabía que seguir estirando la situación habría sido peor. Lo que no tenía claro todavía era si había hecho lo correcto, o si simplemente había confirmado el papel que siempre temí jugar. El del tipo que puede dejar todo cuando se siente incómodo como si no le hubiera importado nunca la otra persona. Y todavía faltaba una última reflexión para cerrar todo este enredo. Unas semanas, después de que Lara me bloqueó y cortó casi todo contacto, me enteré por nuestros amigos en común que ella y Manuel parecían estar mejor que nunca. Subieron a redes sociales que se fueron de viaje y las fotos que publicaron era de ellos besándose frente al mar y cosas así. Ya no sé si es una cortina para tapar todo lo que Lara me había dicho de su relación, si me había mentido desde el principio y en realidad su relación no estaba tan mal como ella lo hacía ver, o yo fui al final el empujón que necesitaban para esforzarse más por su relación de 6 años. De repente para mí, el silencio se volvió definitivo. Ya no hubo mensajes largos, ni intentos de explicación, ni esa tensión constante que había marcado las últimas semanas. De pronto, todo se detuvo. Y aunque suene contradictorio, ese vacío fue justo lo que me obligó a pensar con claridad. Si lo que necesitaban era un chivo expiatorio, pues qué mejor que haber dejado las cosas donde se quedaron. Lo más probable es que si yo le hubiera seguido a Lara, ninguno de los tres hubiéramos terminado bien. Los primeros días me sentí raro, como cuando terminas algo que nunca fue oficial, pero que igual te deja una especie de resaca emocional. No estaba triste por perderla como pareja, porque honestamente nunca la vi así, pero sí me sentía incómodo conmigo mismo. Empecé a repasar mentalmente toda la historia desde el inicio, sin justificarme tanto como antes. La verdad incómoda era esta. Yo sabía desde el principio que ella tenía novio. Sabía que no estaba emocionalmente disponible. Sabía que yo tampoco buscaba algo serio. Y aún así, avancé. No por una conexión profunda, sino porque me convenía. Porque me resultaba más fácil, más barato y más cómodo que enfrentar otras opciones o quedarme solo. Durante mucho tiempo me dije que no era mi problema si ella engañaba a su pareja, que esa responsabilidad era de ella. Y aunque eso es cierto hasta cierto punto, también tuve que aceptar que yo participé conscientemente en una dinámica que ya venía mal desde la raíz. No fui un espectador inocente. Eso no me convierte en el villano de una telenovela, pero tampoco en el tipo correcto de la historia. Con Lara, el problema no fue solo que fuera infiel. Fue que en el fondo representaba todo lo que yo decía querer evitar. Una relación basada en el miedo, en la dependencia y en promesas hechas para no quedarse sola. Y aún así, estuve ahí mientras me convenía. Pude haber sido más empático, probablemente. ¿Pude haber puesto límites desde mucho antes? Sin duda. ¿Pude haber evitado todo esto desde la primera cita? Claro que sí. Hoy, con la cabeza más fría, sé que no quiero estar con alguien que engaña a su pareja, no solo por miedo a que me haga lo mismo, sino porque eso ya habla de una forma de enfrentar los problemas que no va conmigo. Pero también sé que no puedo seguir entrando en relaciones desde el cinismo, usando a otros como distracción mientras digo que quiero algo serio, algún día. ¿Crees que hice lo correcto al ser directo aunque la lastimara? ¿O fui parte del problema desde el inicio y solo salí cuando ya no me convenía? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.